Bueno, siguen los ecos de la cifra de inflación que se conoció el día de ayer, la inflación para el año pasado, para el año 2025, de 5,1%. El primer dato es que es un alivio frente a lo que veníamos viendo en los meses de octubre y noviembre, cuando la inflación llegó a estar en 5,5%, después 5,3%, ha bajado a 5,1%. Lo segundo es que es más o menos la misma, un poquito inferior, pero más o menos la misma con la que cerró el año 2024. Eso quiere decir que los descensos de inflación que se han presenciado después de la pandemia han tocado un piso y que estamos ahí, rondando el 5%, un poquito por encima del 5%, sin que la inflación baje más, lo cual tiene al Banco de la República, por supuesto, en plena alerta. ¿Por qué no está bajando más la inflación y cuáles son los riesgos hacia adelante? Primero que todo, cuando ustedes ven la nota de Laura donde se descompone cuáles son los principales elementos que han incidido sobre la inflación, está claro que hay uno que está empezando a pesar mucho. Los alimentos y los regulados, que son principalmente tarifas de servicios públicos y similares, son unos precios que se mueven independientemente de la actividad económica, o por regulación, o por el clima, o por el ciclo de los cultivos, etcétera, etcétera. Cuando uno le quita alimentos irregulados a la actual inflación, tenemos la mayor inflación del último año. En diciembre se presentó la mayor inflación del último año. Y esa inflación, cuando uno le quita alimentos irregulados, es más o menos como la agujita del motor. Cuando le muestra a uno la temperatura del motor, muestra la temperatura, el recalentamiento de la economía. La economía está en un punto en que el exceso de demanda, entre otras cosas, animado por el déficit fiscal y por el aumento de los salarios, está generando un aumento de precios que no tiene que ver con regulación, no tiene que ver con tarifas, no tiene que ver con el clima, sino con simple incapacidad de la economía de responder al ritmo que debería responder en condiciones normales. Eso significa que el Banco de la República va a enfrentar recalentamiento de aquí en adelante con un elemento adicional. Más o menos el 60% de los precios de la canasta básica, que es la que se usa para medir la inflación, tiene un cierto elemento de indexación, un vínculo con la inflación del año pasado o un vínculo con el aumento del salario mínimo. Y como ambos elementos siguen estando por fuera de control, pues eso significa que más de la mitad de los precios de la canasta básica van a aumentar más que lo que se preveía por cuenta de esa indexación o esa asociación con alguna de esas dos variables. Todo esto apunta a que no va a ser un año fácil el año 2026 en términos inflacionarios y todo esto apunta a que no vamos a ver muy seguramente mayores reducciones de las tasas de interés del Banco de la República, afectando así la actividad económica y los niveles de endeudamiento de las personas.